Saludos, queridos patitos, estamos aquí para una efeméride, aunque no sea redonda exactamente, porque sucedió en 1521, es una que también tiene su importancia, o tal vez no, depende de lo que digan los comentarios. Un día como hoy, pero el día 7 de abril de 1521, el navegante portugués Fernando de Magallanes, la primera circunnavegación del globo, financiada por la Corona de España, llegará a Cebú, muriendo 15 días después. Aquí estamos para comentar un poco qué significado tiene antes, durante y después con el amigo Mariano Dope de Miguel. Hola, muy buenas tardes, Juan Carlos. Encantado de estar aquí con esta efeméride. También recordar que ahora vuelve a estar de moda lo que es la talasocracia, ¿no? El gobierno de los mares. Y podríamos añadir que quizá dentro de este evento, con todo lo que llega también el descubrimiento de las Filipinas, etcétera, marca un hito que es ya por fin que, bueno, algunos no. Los terraplanistas estarán dando el oyente diciendo que eso es mentira, que no sé qué, pero supuso un hito en lo que es la navegación, obviamente, también la cartografía naval y sobre todo y ante todo el descubrimiento de nuevas rutas comerciales. Muy importantes en una época en la que obviamente sabemos que el transporte terrestre era muy limitado y el aéreo ni por asomo existía, que aparece realmente pues 4 siglos después, ¿no? A modo ya masivo. Entonces, ¿qué explicación o qué podríamos dar como importancia a este evento? Yo creo que de los mayores expertos de estos temas es un conocido nuestro, como es Óscar Álvarez Gila, de la UPV, con todo lo que ha llevado el descubrimiento, lo del desplazamiento en las Américas, etcétera. También Sigfrido Vázquez, y obviamente lo podemos dejar aparte, otro profesor de la Universidad de Extremadura, o vinculado a la UEX, como es Esteban Miracaballos. Si bien él se fijó más en los conquistadores, no dejaron de lado la figura de Magallanes, una figura que, a mi entender, no deja de ser trágica por su final, pero asimismo también porque se le silenció, no sé si por su nacionalidad o por otros motivos, quizá porque era uno de los menos que estaba en su mente ese término de fortuna y gloria, ¿no? Sino que era una persona con unos ideales quizá bastante humanistas para la época, y eso es lo que destaca de él, pienso. Técnicamente en ese momento no era portugués, que es un poco como cuando se hablaba de Einstein y el propio muchacho lo decía: si soy exitoso, pues igual dirán que soy suizo, los suizos dirán que soy suizo, los alemanes dirán que soy alemán, y si fracaso completamente, todo el mundo dirá que soy judío. Con lo cual ahí depende de, o más recientemente, Andy Murray, que es escocés, si no recuerdo mal, y le da la raqueta. Cuando ganaba, ha ganado un británico. Cuando pierde, maldito escocés. Escocés, exactamente. Aquí el caso de Magallanes se vincula mucho más a etnia, ¿no? Si se puede denominar así o de alguna manera. Sí es un navegante, pero su idioma, digamos, la historiografía de los últimos 150, 160 años ha tratado a Magallanes como portugués, a pesar de que en la época había movimiento de reinos, coronas y demás, pues básicamente tutiplén. Una época muy interesante, no obstante, la época moderna, para estudiar ese cambio y la configuración del mundo actual, por así decirlo. Espero que, bueno, en principio ya firmó el contrato, así que el compromiso está ahí. David Nievas va a escribir un libro sobre los prenautas. Tuvimos un conversatorio y también en Belu Martis ha habido algún programa con él sobre este asunto de los prenautas antes de Colón, y tiene bastante que ver porque en buena medida el hecho de la circunnavegación con respecto también la propia realidad de Go West. No voy a hablar ni ponerme a cantar de la canción esta. No voy a ponerme a cantar, no hace falta, pero ir al oeste es algo que se tuvo que hacer precisamente por el cierre de la ruta de la seda y la conquista de Constantinopla en 1453, con lo cual había ese flujo que se cubría y le fastidió en principio bastante a Venecia, por ejemplo, que fue como el pajarito en la mina, que fue el primero en detectarlo, y luego a partir de ahí todo se fue un poquito por ahí y obligó, por eso en cierta medida
en la Academia Española no se tiende a mirar el 1453 como el punto de quiebre entre la Edad Media y la Edad Moderna, sino el 1492. ¿Por qué? Porque el 1453 es el cierre, pero la situación de oportunidad, la situación de esperanza, es precisamente con la apertura de un nuevo continente, de una nueva realidad, interconectar esa zona al sistema mundo, como diría Emmanuel Wallerstein, y eso sí que es un trascendente dato que hizo el cambio. Y ciertamente, como diría David Nieves, tenemos que poner el foco en el ámbito comparado, porque en ese 1521, cierto es, está el tema de la llegada de Magallanes y toda la escuadra, todos los que quedaban a Cebú, que está por las Filipinas, pero también está en ese mismo momento el asunto de la caída de Tenochtitlan, y los preparativos para, por ejemplo, la batalla de Pavía, que será 4 años después, con los últimos estertores, en principio, de las grandes operaciones de la conquista del Reino de Navarra, por ejemplo. Con lo cual, los diferentes escenarios, que a veces se toman como elementos separados completamente, es interesante esa vista más o menos general. No solo eso, sino que encima es lo que comentan, ¿no? La preconfiguración. Yo muchas veces tengo con mis alumnos esa especie de línea temporal que muchos me comentan, el hecho de la caída de Constantinopla, ¿no? El cierre, la llegada del enemigo, ¿no? Del turco. Por cierto, ha sacado una película, o va a sacar una película Kevin Spacey ya relativamente redimido acerca de, creo que se llama 1453, Estambul, o algo así. Y sí, narra un poco lo que puede ser, sobre todo para la cristiandad occidental, no la oriental, digamos, la bizantina ya se veía, ya, yo creo que estaban haciendo ya acoplo de fuerzas para decir, vamos a ser conquistados y tenemos que adaptarnos a los nuevos amos. Pero claro, eso fue un caos, el primer caos geopolítico global, ¿no? Luego tenemos que hablar, lógicamente, de lo que es 1492 como otra polémica que voy a meter. Yo siempre digo a mis alumnos lo de fue conquista, fue descubrimiento, fue destrucción del sistema colonial de las Indias, es un poco de todo, es complejo. El propio Esteban Mira, como he dicho anteriormente, tiene un libro maravilloso, creo que ahora está descatalogado, que se llama Conquista y destrucción de las Indias, pero eso no implica lo que muchos, digamos, no se llaman revisionistas o una especie de cuna de nuevos historiadores, se empeña en designar como genocidio, ¿no? No pienso, a pesar de la barbarie que supuso en algunos casos la conquista de las Américas, que los exploradores españoles, y luego etcétera, y los conquistadores buscasen, por ende, la destrucción sistemática de una etnia o civilización. No obstante, también hemos de decir una cosa, cuando se habla de genocidio, el genocidio moderno está acuñado por parte de Robert Wallenberg en el tema de lo relativo al genocidio armenio, ¿no? O Rafael Lemkin, perdón. Y con todo ello podemos ver un largo etcétera. Luego ya la historiografía. Realmente no hay una unificación de lo que es el reino de la corona española, el reino de España, hasta el fin de la rebelión de las Alpujarras. Fue antes, después, fue durante la conquista de las Américas. Es complejo. Por eso pienso que quizá muchas veces los problemas internos de la corona de Castilla y Aragón, posteriormente el reino de España, ha sido más tratada por la historiografía patria y muchas, sobre todo hispanistas, más que las Américas. Las Américas, sí, los virreinatos han sido estudiados, etcétera, también, pero ¿cuántos autores, salvo John Lynch, han hecho obras traducidas al español, o directamente en español, porque John Lynch era bilingüe, acerca de la conquista de Filipinas, o mínimamente las Canarias, y también de lo que conllevó eso la navegación mundial? Muy poquito, solo a partir del centenario también del quinto centenario del Cano, pues hemos visto una afluencia de nuevas obras. Quizá por oportunismo, puede ser. Yo pienso que es que ya la academia tenía que dar un golpe volante, o en este caso de timón, para demostrar que no habían dejado de lado estos estudios que son francamente muy interesantes. Sobre Canarias tardó en conquistar un siglo. Un siglo. Desde comienzos del 1400 y poco hasta pasado el 1500, hasta el punto de que cuando pasa Colón por ahí en 1492, hay 3 islas que no están conquistadas.
Con lo cual cartografiada, efectivamente. es tierra todavía de conflicto, de guerra, en el momento de hacer tal vez la aguada camino de las Américas. Y hay quien dice que en parte las lecciones aprendidas precisamente en esa conquista, sobre todo en el tramo final, fue aprovechado para el ámbito de la conquista en América, sobre todo teniendo en cuenta que en las Canarias también hubo pactos, porque luego nos encontraremos con el tema de Filipinas, que tiene que ver con el Tratado de Tordesillas y el tratado previo entre Portugal y España respecto de la situación de las Canarias y hacia arriba o hacia abajo, con lo cual había siempre un pacto previo. Por ejemplo, en 1885, cuando se produce el encuentro en Berlín para tratar de arreglar el asunto africano, se produce porque antes Berlín ha llegado a una suerte de acuerdo respecto de los Balcanes, y con lo cual esa tabla de pruebas sirvió para decir qué majos somos, estamos arreglando la paz, y si nos metemos en otro asunto para también arreglar la paz en África. Bueno, pues lo intentaron, pero digamos que hay dos pactos, y el de Tordesillas, con el reparto entre España y Portugal de todo el mundo, incluyendo así la Antártida. Ahí estará Gabriel de Castilla. Gabriel de Castilla se fue por allí y dicen que es el primero en conocer aquellas tierras, y no algún británico estirado unos años o siglos después. En América hay un pueblo que se llama Tlaxcala, seguro que lo habrán escuchado. Si atendamos al relato de Nación Doliente, como denuncia el profesor Eric G. Cárdenas, que ha pasado por el canal, que tiene un canal llamado México antes de México, Tlaxcala entonces tendría que estar a la par que los aztecas y que otros grupos que pudieron haber sido conquistados. Pero qué casualidad que los de Tlaxcala estuvieron en la conquista de Filipinas mano a mano con los castellanos, con lo cual eso ya simplemente derrumba el relato de extranjeros malos y los indígenas todos buenos. No hay un saco, hay varios elementos, como por ejemplo pudiéramos ver también en el ámbito de Navarra, en la conquista que se produce a partir de 1512 con beamonteses y agramonteses. Y no solo eso, perdón. También tenemos que ver en lo referido a Filipinas, es que, y la llegada de Magallanes, etcétera, es que tú has dicho efectivamente lo de Canarias, pues fueron exactamente un siglo. Sí, lo acabo de revisar, pero no se quedó corto lo que fue la conquista de las Filipinas. Aproximadamente, cuando ya se toma la zona más compleja, que sigue siendo lo día de hoy, que es Mindanao, fueron 49-50 años. Lo que tenemos que tener en cuenta es ese movimiento hacia el este, con este considerándose a partir de lo que es el estrecho de los Dardanelos, más allá de esa zona de peligro por el control otomano, ¿qué buscaba realmente Colón, por ejemplo? Una nueva ruta comercial, sí, es lo básico, pero habría ya, sobre todo esto es un poco, quizá tenemos que hablar de un poco de historia fantástica, ¿no? Pero se habla siempre del relato de los vikingos en la llegada a América. ¿Se podría tener documentos iguales aparte de ello para las Filipinas? Es complejo por el factor de que ya de aquella estaba presente lo que era la propia Santa Inquisición. Y muchos de esos documentos, presumiblemente, según autores como Josep Fontana o Bartolomé de Benassar, probablemente fueron quemados. Entonces estamos hablando de una navegación, un nuevo mundo muy complejo y sobre todo la dicotomía de qué establecer en esas zonas. Porque, aunque no parezca, las Filipinas precoloniales, o antes de convertirse, porque Filipinas no fue ni siquiera virreinato, fue una capitanía general. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Durante 325 años. Pero unido a todo ello, tenemos que pensar en lo que acabo de decir. ¿Era una sociedad avanzada más que la que se encontraron con los indígenas o los nativos de las Américas? Y no por ello, quiero decir también que los indígenas de las Américas fuesen mucho menos, que tuviesen algún retraso cultural, ni muchísimo menos. Sabemos sus avances y cómo hubo esa sinergia con los conquistadores. Pero en Filipinas, la Filipinas prehispánica, entre otras cosas, tenía unas leyes sociales mucho más avanzadas. Es decir, no había problema en que hubiese hijos fuera de matrimonio. Por poner un ejemplo, no se consideraban hijos bastardos. ¿Influyó luego lo que fue la cristianización en el cambio que hubo cultural en toda la zona? Yo pienso que sí.
Es cierto que el Islam se extiende hasta allí, en la zona de la actual Indonesia, y que no es el mismo Islam, lo mismo que uno puede pensar en Bosnia o en Albania, no es el mismo Islam que uno pueda encontrar en Siria o en Irak. Hacia aquel lado, cuando uno mira Malasia, actualmente lo que es Malasia, lo que es Indonesia, no es exactamente el mismo Islam del que uno pueda encontrar en Egipto o en Jordania. Con lo cual ahí el elemento endógeno ha tenido un carácter bastante importante desde siempre. Y recuerdo una expedición, la de Raka y Magui, que con un bibliotecario de Alejandría, uno de estos referentes en la época tolemaica, cuando el ecúmene era el 25%, y así se lo dijo al faraón de la dinastía tolemaica, la última, de origen griego. Le dijo, bueno, conocemos cuánto, el 25%, bueno, pues habrá que ver qué existe en el otro 75%, pero no podían pasar por la zona del estrecho de Gibraltar, pues porque bueno, pues no les dejaban, no era un buen momento, y bueno, pues pensar, pues bajamos por la zona del Mar Rojo hacia lo que es ahora el Océano Índico, y a partir de ahí pues vemos, echamos un vistazo. Y se hicieron como los padraos para los portugueses, que siempre que llevaban a un lado hacían una estela de piedra y todo esto. Pues en esta expedición hicieron algo parecido, y se sabe perfectamente cuál es el enlace hasta prácticamente llegar a Papúa Nueva Guinea. A partir de ahí hay relatos míticos respecto de, en una cueva de Chile han encontrado ahí dentro algo que se parece más o menos, con lo cual el más allá pues es algo que todavía está por probar, lo mismo que la situación de este Gavin Menzies, el submarinista que hizo aquel libro de 1421, el año que China conquistó el mundo. Bueno, pues, sí. No, y por ejemplo, otro libro que había, creo que se llama 1500, el descubrimiento de un nuevo mundo o la nueva civilización, ¿no? Es complejo porque, lógicamente, los medios de estudio eran muy precarios. Añadamos, era una población, básicamente, en muchos casos, analfabeta. No así en el caso de las Américas, porque tenía un alfabeto propio, etcétera, y tenían su propia idiosincrasia cultural. Lo mismo que lo que indica es de la zona de la Filipinas prehispánicas, sobre todo por el tema de la llegada del Islam. El Islam fue civilizador, sobre todo para el desarrollo de zonas como es la más poblada ahora mismo en cuanto a musulmanes per cápita de todo el subcontinente asiático, como puede ser Mindanao, la isla de Mindanao. Muy problemática, por cierto, sigue habiendo el problema de la milicia de Abu Sayyaf, etcétera, pero y el Frente Moro de Liberación, ¿no? Pero ya que en aquella época tenía... Frente Moro que conecta con la península ibérica. Eso es, efectivamente. Y lo que podíamos decir también es que esa zona había aprendido muchísimo de lo que era la navegación y todo lo relativo a cartografía, probablemente procedente de aquellos, digamos, también conquistadores de la primera fase de la expansión del Islam, ¿no? Aquellos que pasan desde la zona de Damasco, Bagdad, y llegan en menos de 100 años a conquistar casi un tercio de Europa. Eso deja mucho que pensar. Y no podemos dejar aparte también que hay una especie de sinergia entre todas las civilizaciones que pasan. Algo dejan, y algunas permanecen, como es al final el Reino de España con la Capitanía General de Filipinas. ¿Te refieres a las dos veces que estuvo el Imperio Otomano a las puertas de Viena? Y el hecho de que no en 1521, porque fue en 1570, si no recuerdo mal, la batalla de Lepanto y el choque tal vez estelar de fondo entre el imperio de la monarquía hispánica y el Imperio Otomano, con la hegemonía mundial en juego, porque se olvida el hecho de que el Imperio Otomano subía prácticamente hasta la zona de Kubán, un poquito para arriba. En la zona del Mar Rojo tenía sus influencias y se extendía también con intereses incluso hasta esta zona de la actual Malasia. Con lo cual hacía efecto no solamente para el ámbito europeo, que sí, el ámbito africano, pero también el ámbito asiático, con lo cual era un poder bastante... Eurasia, completamente, sí. Y sobre todo también por un mercado o tráfico básico
Que mucha gente me decía si de aquella época era el opio. No, el opio es mucho más tardío, sobre todo con los chinos, a pesar de ser conocido desde hace milenios. Pero en aquella época, y sigue existiendo en uno de los mercados, el llamado mercado egipcio de Estambul, era básicamente el mercado de las especias. Sobre todo por el tráfico que podía haber desde la India mogola hasta Europa, sin tener que pasar pues por las zonas de control otomano. Fue complejo, pero hemos visto lo que fueron también las expediciones que ya hubo anteriormente, las de Ruiz de Clavijo hacia Uzbekistán, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ya esa gente tenía en mente una especie de idea de la esferidad de la Tierra. No obstante, estamos hablando de una época también en la que surge la Santa Inquisición y era problemático hablar de esos temas. Podía condenarte a muerte, como pasó en muchos casos, ¿no? También hubo una fuga de cerebros que era que los principales cartógrafos de la península ibérica, me refiero a la actual España y Portugal, sobre todo eran de origen judíos, y a partir del decreto de Granada se vieron obligados a huir hacia bien Génova, Venecia o más, en el último caso, Constantinopla, Estambul. Es cierto que había estos mapas de TNO, de epicentro en Jerusalén. Es cierto también el hecho de que era problemático según qué cosas se dijeran, pero a la vez que no cuando el tema de Epusimuove no era solamente el tema relacionado con ciertos conocimientos, sino por empeñarse contumazmente en decir, y por esto la Biblia está equivocada. Evidentemente la Santa Madre Iglesia Católica a esa coletilla es a la que ahí va, me están insultando gravemente a lo que mi religión tiene como base y por tanto es la fuente de mi poder técnicamente. En cuando nos encontramos con el tema de la Tierra y su configuración, no es tanto porque sea esférica en el ámbito de la Edad Media, porque ya desde los tiempos de Eratóstenes, a pesar de que el Islam también tiene su parte con Al-Biruni, que tiene otra prueba para comprobar la esfericidad de la Tierra, desde Eratóstenes, es decir, hace 2500 años, se sabe perfectamente cuál es la forma, porque algunos observadores en los puertos de Grecia veían y bueno, pues especulaban el tema del barco que se iba al horizonte y se iba desapareciendo primero la vela y luego el casco. Pensaron en primer término que podía ser un cilindro y luego miraban hacia otros lados y veían que era igual, con lo cual cuando haces una centrifugación de un cilindro te acaba saliendo la esfera. Ahí nos encontramos con un problema, que es el hecho de que los griegos ya habían dominado la situación de la Antártida, porque decían tanta tierra hay en el norte como tierra en el sur, con lo cual si hay un Ártico tiene que haber un Antártico. O el nombre de Australia, Terra Australis, que era un nombre que habían dado los griegos porque tanta tierra hay en el norte como en el sur. Y cuando, bueno, pues después llegaron masivamente gentes a ese territorio, pues, ¿qué nombre le ponemos? Mirarían algún libro y dirían, ¿está en la zona más o menos como los griegos decían que tenía que estar? Sí, pues Australia, y ya está. Pero era más bien por ese hecho. Imagínate que reconocen no solamente el tema de la esfericidad, que eso estaba asumido incluso por los teólogos. Isidoro de Sevilla lo sabía perfectamente, muchos padres de la iglesia lo sabían, pero otra cosa es que esto estuviera aparejado al surgimiento en múltiples focos de la humanidad. Con lo cual eso chocaba con el tema religioso en la Biblia, que dice, no, el ser humano nace en el paraíso terrenal, que es un lugar concreto, y de ahí sale en otros lugares. Y si dices, no, es que el ser humano está por todos lados y ha podido llegar allí de alguna manera que no está conectada con el paraíso terrenal. Ahí sí tienes problemas con la iglesia. Y eso no estaba vinculado y muchos sí, no estaba vinculado con el hecho de que la Tierra fuera esférica o no, sino con el surgimiento del ser humano como concepto. Exactamente, lo que luego rompe ya más, que es la teoría de, pues, antropocéntrica del propio, bueno, de la evolución, del propio Darwin, ¿no? Fue polémico, fue siempre polémico, pero también hemos de decir que lo que tú indicas muy cortamente también, Juan Carlos, lo de la cartografía de la época, e incluso sin ser en aquella época la física una disciplina, había varios estudiosos dentro de campos como el más básico, que era la geografía y geomorfología, que habían designado ya la esfericidad o semiesfericidad, por lo menos, de la Tierra. Claro, hemos de hablar de otra parte que te puede parecer polémica, pero que tiene que ver mucho a esto, que es
el mapa de Piri Reis, apócrifo, verdadero, un poco de todo. Claro, es la primera cartografía real de la Tierra. Un robo. Un robo, efectivamente. Tú si eres un almirante turco y tienes que decir que ese mapa es lo mejor de lo mejor, reconocerías, no, sí, hemos capturado un barco de Castilla y le hemos robado los cartógrafos y a los mapas y les hemos puesto aquí a dibujar y les tenemos aquí los mapas que les hemos robado a los castellanos aquí en un armario bien puesto. ¿Lo recomendarías que lo confesaran así? O, bueno, lo adaptamos. Alguien nos dejó un mapa muy antiguo que hace muchísimo tiempo, o sea, que no es una herencia de no sé quién. Yo no tengo nada que ver, yo no lo he dibujado, no tengo a nadie aquí atado a la mesa que me esté dibujando, no. Hombre, lógicamente, el mapa, como luego pasó con las operaciones de toma de Manila y de La Habana, que los ingleses tomaron estos lugares y robaron la cartografía existente y luego, curiosamente se la debieron de dar a un tal señor Cook y se lo debieron dar de, bueno, tú vete para aquí y allí. Y parece ser que cuando se iba por allí se encontraba con unos edificios que parecían curiosamente unas misiones de Castilla. ¡Qué curioso! Como si hubieran estado ahí antes. ¡Qué cosas! Pero sí, el tema de la navegación, en principio, nos encontraremos con el tema de la navegación de cabotaje, que es bastante próxima a la costa, pero para dar el gran salto, es decir, las grandes distancias, si la Tierra fuera plana, simplemente podrías coger en aquella dirección y vamos todo recto y todo el mundo sabe que evidentemente no es así, por eso los mapas suelen falsear tres datos y no puedes rebajar más que 2 de ellos, pero al rebajar 2 de ellos amplificas el tercero, con lo cual cuando vemos el mapa de Mercator y dicen, es que no es el de Arno Peters, que el de Arno Peters sí ves los mapas como debe de ser, con las grandes formas y cuál es el verdadero marco de los países en su configuración y todo esto. Ya, pero es que el de Mercator está hecho para navegar. Y cuando sales de un lugar y vas al otro y el de Mercator funciona, eso significa que el mapa está bien. Y si ha durado mucho tiempo es porque ha tenido esa funcionalidad a la hora de guiar a los marinos de un lado a otro. Y es difícil, es complicado el tema de navegar porque Legazpi tuvo algo que ver con el descubrimiento y conquista de las Filipinas, pero hay también otro guipuzcoano llamado Andrés de Urdaneta, porque una cosa era ir desde la situación de lo que sería el virreinato de Nueva España, pero otra cosa es volver. Y volver teniendo en cuenta de que también le pasó a la situación en el ámbito de Cristóbal Colón, pero luego también a esta expedición de Magallanes Elcano, de que si el mundo está repartido por el Tratado de Tordesillas, entonces tienes que volver por tu territorio, no el de Portugal. No por el territorio portugués, exactamente. Con lo cual tuvieron que inventarse el tema del tornaviaje, que ahora sigue siendo importante, no solamente para los barcos, sino también para los aviones, con el Jetstream. Efectivamente, y sobre todo por el tema de que la aviación civil desde el año 70 lo ha aplicado masivamente. A la hora de lo que dices, por ejemplo, las proyecciones de Mercator y demás, yo sigo diciendo que para entender todo este tipo de navegación hay que fijarse en un geólogo, a la par que el geógrafo, no recuerdo si era británico o estadounidense, que era... Bueno, había nacido, me parece que sí, había nacido en la India y murió hace relativamente poco, como era Arthur Strahler. El manual de Strahler sigue siendo un vademecum para entender todo este tipo de cartografías y de navegaciones. Y también recomiendo, como siempre, si me permites, que soy muy pesado, que siempre saco libros tanto en tu canal, gracias Juan Carlos, como en el de Paco Campa, como es el de La geografía es un arma para la guerra de Isla Cos. Porque la revista Herodot, ya incluso en lo que eran los números que están vinculados a historia o geografías contemporáneas, hablaba de ese tipo de navegaciones como una forma de redefinir el mundo a partir de 1520 principalmente. El 21 y posteriormente y más y más y más. Pero hemos de darnos cuenta que es lo que, y siento tener que referirme a un, digamos, personaje conflictivo, aunque a veces con cerebro para ciertas cosas, como era lo de las multiislas o los países islas de los que habla Alexander Dugin.
sobre todo con este tipo vuelvo a repetir, también como fue un autor griego ya fallecido, pero que estaba en la órbita del neotomanismo, como era Dimitris Kysikis, ¿no? Dimitris Kysikis, que hablaba de la conquista del mundo a través de una nueva talasocracia. ¿Se puede aplicar los estándares de aquella época a las actuales incluso rutas de navegación y batallas comerciales? Yo creo que sí, sobre todo cuando hablamos justamente con Paco de lo que era esta especie de nueva ruta de la seda, pero también la nueva ruta de las perlas que iría desde la India hasta África. Todo por zona fluvial. ¿Se podría hacer de hecho lo mismo con esto ahora, pero en vez de mirar hacia oeste, hacia el este, hacia las Filipinas? Yo siempre he dicho que las Filipinas, junto con probablemente una zona descubierta también por aquella época, pero que tardó mucho en configurarse como el puerto quizá más importante del mundo, como es la actual ciudad de Estado de Singapur, cobran una importancia puntual desde esa era. ¿Se tiene que aplicar ahora ese mismo estándar? Yo creo que se puede implementar y encima aumentar. Otra cosa es que los estándares de hace 500 años se pueden aplicar a la fecha actual, lo veo casi imposible. Pero no deja de ser interesante en unos momentos de crisis comercial global. Aquella zona es transitada ahora, muy importante. Hay quien dice, como el amigo Alberto Pleguezuelos, que hasta 1800 China era la primera potencia mundial, y es imposible. Otra cosa es el hecho de que, en buena medida, el galeón de Manila y el sistema que pudiéramos poner en un mapa como si fuera un 8 o un infinito, que hacía ese viaje desde la Nueva España en dirección hacia China, después volvía con el tornaviaje, hacía ese tránsito en la zona centroamericana, muy cerca de lo que actualmente es el canal de Panamá, pero que en 1524 era complicado que alguien pudiera técnicamente ejercer lo que se hizo en 1904 a 1914 de excavar el canal, a pesar de que en paralelo a lo que es el propio canal iba el camino real, que ya configuraba lo que iba a ser luego el propio trayecto del canal, pero se bajaba el cargamento, se iba en burros hasta el otro lado, hacia la zona del Golfo, y ahí se establecía otra vez el barco que pudiera recalar en parte en Santo Domingo o bien en Cuba, en dirección hacia Cádiz o Sevilla, que hasta el siglo XVIII era la que tenía el monopolio del comercio con las Américas. Ese 8, con el real precisamente de A8 hispano, que es el antecedente del dólar estadounidense, establece un sistema mundo de comercio que fue bastante importante respecto de poner en valor no solamente a China, sino también a Filipinas, y el hecho de que México, la capital de Nueva España, era más rica que la península. Totalmente, y el ingreso per cápita también mucho más alto. Estamos hablando también de un problema que hubo tanto en Filipinas como en los virreinatos, que era pues lo que estamos viendo hoy, una especie de cultura de economía basada en la extracción, industrias extractivas, sobre todo minerales preciosos, para sufragar los gastos de guerra de la corona y un largo etcétera, pero que sobre todo al final pasa lo de siempre. Y es un estándar que se sigue aplicando sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que es buscar sobre todo ser un país basado en exportaciones. Y eso también ha pasado en las propias Filipinas actuales, desde la independencia de 98, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto ese tipo de, no solo geografía, como la guerra, sino determinismo geográfico, ha, digamos, marcado lo que es la trayectoria de estos países? Quedaría por ver. Y sobre todo, también, no hemos de olvidar una cosa, hablabas muy correctamente también, Juan Carlos, al principio, de la llegada a Magallanes y la muerte escasamente 15, 17 días después en la batalla de Mactán. Una de las primeras cosas que se hace cuando se consigue finalmente, y casi 50 años después, tomar todo lo que es la península de Filipinas y convertirla en la capitanía general, es que lugares como Mactán se conviertan en un centro manufacturero, también puerto importante y obviamente como un centro de llegada y salida de mercancías, entre ellas, y siento decirlo a la gente que le siente mal, esclavos. Porque no se puede olvidar, como dijo Óscar Álvarez Gila, que mucho del crecimiento de esas zonas de los virreinatos es porque el Reino de España llega tarde a la esclavitud, pero bien que se nutrió de ella, y asimismo salió muy tarde de ella. Sí, aunque puede ser polémico, la esclavitud normalmente se suele poner el foco en los blancos,
pero es una parte de tres. Ahí están los árabes y están los propios negros, que hacían el tribote. Y dentro de los blancos está el peso, sobre todo después en el asiento de negros, de los británicos, de los franceses, de los neerlandeses y de los portugueses. Porque el señor Steven Spielberg hizo una película sobre el barco Amistad, pero podía haber hecho un montón de películas acerca de los otros poderes europeos en esa situación. Cierto es que en aquel lugar, en aquella época, los portugueses tenían cierto poder respecto de lo que acabía siendo las Indias neerlandesas, que luego acabaron tomando los Países Bajos, con las vicisitudes que luego fueron estableciéndose. Cierto es que, por ejemplo, los portugueses tuvieron un problema en 1755, porque el tsunami sobre Lisboa les cortó de raíz todo el potencial de crecimiento que iban a haber podido tener y naval en esa segunda mitad del siglo XVIII. El tema de las islas de la especiería, precisamente en la aventura de Magallanes Elcano, cuando vuelve un solo barco, el Victoria, con lo que trae de clavo y de otras especias, sirvió para haber cubierto el gasto de toda la expedición, con lo cual era un bien bastante preciado, no solamente para la conservación de los alimentos, sino también para otros muchos usos que podían tener. Y no solo eso, también en esa época es cuando surge una nueva economía, no de trueque, pero sino extractiva masiva, como era procedente tanto de Filipinas como de lo que posteriormente sería la Indochina o el Reino de Siam, que era el caucho. Una economía basada en el caucho, y me parece muy interesante también que digas lo del tema de la polémica con la esclavitud. Desde luego, solo hay que ver cómics como el famoso Stock de Coque de Tintín, ¿no? Pues bueno, hecho por Hergé, que era un filofascista, mucho cuidado, ¿no? Del partido resista. Pero sí que es cierto que ya está el asiento de negros, está lo de los neerlandeses, pero no olvidemos lo que eran los propios nilotas, entendiéndose por nilotas aquellos habitantes de a partir de la zona sur del Nilo, principalmente lo que sería Sudán del Sur, Uganda, los Grandes Lagos, que actuaron absolutamente como expoliadores de sus propios congéneres, ¿no? De los negros. Y obviamente los que eran de origen árabe, que se habían establecido en lo que luego sería el sultanato de Zanzíbar o la República Unitaria de Tanzania, ¿no? Anteriormente Tanganiquilla. ¿Hasta qué punto hubo esa triangulación, o por qué la hubo en África y no llegó a la zona de las Filipinas con Indonesia, etcétera, y otras zonas no más tratadas como Maldivas? Lo hubo. Otra cosa es que hasta hace escasamente, creo que fueron 10 años, solo había, contados con los dedos de la mano, 4 tratados acerca de esa problemática, uno de ellos por el historiador uruguayo radicado en Estados Unidos, Alex Borucki. Sí, lo mismo que en España, no se conoce que en el siglo XVI hubo un reyezuelo del actual Camboya que reclamó el padrinazgo para poder ejercer una suerte de victoria en una guerra civil y haber tomado, como curiosamente sí lo hizo Moctezuma, tomó por señor a Carlos, el emperador, aunque luego hubo todas esas vicisitudes antes de acabar llegando al 1521, y lo de Camboya no salió muy bien. Luego, unos 3 siglos después, los franceses querían toda la zona y por los pactos de familia y todo aquello acabaron llevando a los españoles de la mano para conquistar lo que fue Camboya, Laos y Vietnam, la Indochina. Y ciertamente también está ese plan de Felipe II de finales del siglo XVI, y que dicen que solamente el fracaso de la Felicísima Armada, que algunos conocen como la Armada Invencible, a pesar de que nunca se llamó así, y que luego hubo la Contraarmada, que esa sí fue un fracaso, que intentó tomar ciudades gallegas, y sobre todo creo que a Coruña fue una batalla épica por la derrota. Y también por ahí está también el muchacho bueno, también en un momento posterior intentaron tomar Tenerife, en la época
del siglo XVIII-XIX, pero dicen que eso fue lo que impidió unos planes que había para conquistar China. Sí, no solo eso, y también lo que hemos hablado de rebeliones internas. Antes me dejé, por ejemplo, cuando decías la conquista de lo que era las Canarias, que fue un siglo, pues lo que sí que hubo es cierto que podríamos tratarlo de limpieza étnica, ¿no? La eliminación de los nativos de la isla que eran denominados guanches, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, técnicamente los guanches eran de una isla y tenían otras denominaciones en el resto de islas, pero sí, se ha tomado la parte por el todo y ahora, en principio, fuera de Canarias se les conoce a todos como guanches. A pesar de que técnicamente y a posteriori se han hecho estudios genéticos que dicen que todavía el rastro genético sigue estando allí. No solo eso, sino que encima es otra historiografía muy sesgada, la de las Canarias. Como fue una conquista tan brutal, no vamos a negarlo, y un largo etcétera, siempre se ha quedado muy parado, salvo los profesores de la Universidad de La Laguna, etcétera. Son estudios de lo que ya luego llegaría con la época de la microhistoria tratada por Ginsburg en su libro El queso de los gusanos, ¿no? En el caso de lo que hemos visto de la navegación, quizá es que hubo un momento en el que tanto se habló durante la época de oro del hispanismo, que se centraron más en lo que fue la conquista hacia el oeste que la del este. Y hemos de recordar, por ejemplo, que efectivamente hay pocas referencias en la historiografía actual, sobre todo a partir de los años 60, que yo creo que chocó mucho con la muerte de Vicent Vives, que iba a ser el gran ilustrador de todos esos sucesos, y por desgracia muere muy joven, con 58 o 59 años, luego de pulmón. Y hemos dejado de lado pues el estudio de lo que fue la presencia española en Filipinas, pero también algo tan importante como era la presencia española en el subcontinente indio. Es cierto que, por ejemplo, zonas como Goa, etcétera, la presencia fue mayormente portuguesa, pero también hubo una gran cantidad de misioneros españoles. No podemos dejar de lado tampoco el caso, como has dicho anteriormente, no tanto de Siam, Camboya, etcétera, sino de Vietnam, como las misiones incluso de San Melchor de Quirós, ¿no? Finalmente martirizado, decapitado. Todo eso no ha tenido recorrido en términos históricos o en lo que es la historiografía actual, pues hasta hace 30, 35 años, que como bien podemos decir, en términos de la historia actual, es casi un suspiro, ¿no? Sí, la religión tiene su importancia. Ahí nos podríamos encontrar con un Francisco de Jasso y Azpilicueta, amigo de San Ignacio de Loyola, creadores de los jesuitas, que en el caso de Francisco de Jasso y Azpilicueta, San Francisco Javier, siempre estuvo bajo el paraguas o bien de su Navarra natal. Sí. Él jamás fue español ni castellano, y entró en Japón como primer occidental bajo el padrinazgo de Portugal. Justo. Y acabó muerto en la zona de Cantón cuando intentaba hacer lo mismo que había procurado hacer por la religión católica en Japón, pero murió entre fiebres y entre palabras dichas en euskera. Esto es interesante porque alguno pensará que murió hablando en latín o en castellano o en cualquier otra lengua, pero no, su lengua materna era el euskera. Es interesante también el tema religioso porque hay un libro de un tal Orson Scott Card en forma de novela que hizo toda la saga del juego de Ender, pero también hacía otros libros como uno que hace una ucronía en donde Cristóbal Colón, que siempre tuvo la idea de la cruzada y todavía estaba en cierta medida la idea de la liberación, no ya tanto de Jerusalén sino de Constantinopla, esa capa múltiple de la cebolla en la que el tema económico se ve subsumido respecto de una cobertura respecto del tema religioso. ¿Queremos liberar Constantinopla? ¿Por qué? ¿Porque queremos reactivar la ruta de la seda? No. Es porque Deus Bull quiere Dios quiere la liberación de Tierra Santa, y por lo tanto, para vendérselo al público, mejor el tema de la espiritualidad que y una bula religiosa, sí. Y ciertamente es un tema interesante, como digo, que trata de decir si Cristóbal Colón, en vez de haber ido a las Américas, hubiera cumplido su mandato, hubiera ido al otro lado, hacia allí. Y que todo eso que decías de la India recuerda a las mitologías del Preste Juan.
Pero no solo eso también, el almirante, no Thrawn, sino Cristóbal Colón, en aquel instante se había caído en desprestigio, sobre todo porque es la época en la que Bartolomé de las Casas saca su decreto por el cual debe haber una protección de los indígenas. Varias veces se dirige a los tribunales eclesiásticos y civiles de los virreinatos para poner a parir desde el almirante hasta las organizaciones, podría decirse, coloniales, si hablamos en términos anglosajones, o de virreinatos. Si hablamos Sí, es interesante lo de Bartolomé de las Casas porque él se benefició de las encomiendas, personalmente, con lo cual era un hipócrita. Totalmente. Vamos a ver, solo hay de aquella época una persona que no solo defendió a lo que eran los indígenas de las Américas, sino a todos. Y era una persona que estuvo a punto de irse botanista a las Américas y también a lo que era la zona de la Nueva Asia, ¿no? Del Pacífico. No era otro más que una persona que se hizo famosa por estar, no me acuerdo si era el billete de 1.000 pesetas o 2.000 pesetas, como era José Celestino Mutis. Bastante importante en la época para condicionar lo que era su apoyo y apoyo eclesiástico a la defensa de los indígenas. No obstante, en el estudio también de lo que era, creo que era la botánica y estudio de todo tipo de plantas, etcétera, es el primero que designa que la navegación a través de un nuevo instrumento como sea el astrolabio puede designar el avance o el retroceso de un país. A España en aquellos instantes, en aquel imperio donde no se ponía el sol, como es harto conocido, y siguen utilizando grupúsculos nacionalistas de rancio bolengo, por así decirlo, pues sí que era un planteamiento básico. Ese, y como he dicho anteriormente, que se convirtieron no en estados manufactureros, estamos lejos de la primera revolución industrial, pero sí de un mercantilismo, pero basado principalmente en las exportaciones, lo cual dio muchos problemas a la corona. Démonos cuenta que no sé si es por aquella época, cuando surge la primera burbuja, como la de los tulipanes en la zona del actual Países Bajos, ¿no? Sí, fue el tema de la vulva, de que era un producto bien preciado, pero claro, cuando extiendes algo que es de nicho y que en principio es muy poco, acaba viendo más, pues la oferta y demanda acaba generando que el precio, pues aquello acabe pinchando, porque si ya no es exclusivo y prácticamente se puede empezar a hacer de una manera más profesional, semi-industrial, pues aquello acabó un poco como lo de las criptomonedas. A mí me parece que es un esquema más o menos parecido. Pero sí, Países Bajos acabó heredando en parte cierta posición sobre el tema de la navegación y luego acabó desapareciendo un poquito del mapa, porque ahí tenemos Nueva Ámsterdam, a pesar de que la Compañía de las Indias, ya sea de la británica o de las Indias neerlandesas, que sería la futura Indonesia, en el siglo XVIII más o menos, 18, sí, final 18. Tendremos el hecho del tránsito entre lo que había sido la monarquía hispánica, sobre todo con los Austrias, que tenía un esquema, y ese mercantilismo que surge con estos epítomes, con estas compañías privadas, pero al servicio de su rey, son las que toman la herencia, y por eso tal vez se piense que el comercio que se hacía a través del galeón de Marina, que era precisamente en plata del actual México, plata de Potosí, el actual Perú, curiosamente, en un año, como 2024, se saca más plata y más oro que en todo el periodo de los virreinatos, solamente en un año, con lo cual dicen extractivismo, robo, latrocinio. Bueno, con cierto cuidado. Estamos viendo una economía basada en ello. Con cierto cuidado, también, cierto. Nos encontramos con esa realidad en la que los nuevos países, ya sea Reino Unido o sea Países Bajos, en vez de con plata, comerciaban con oro. Con lo cual, ahí estaba ese choque que hizo en esas épocas cambiar ese liderazgo, también en lo económico, que implicó cambios geopolíticos. Y no solo eso, era la primera oleada de corsarios, entre ellos estaba el famoso corsario a servicio no secreto, sino real de su majestad, como era Drake, hasta que muere era paludismo, ¿no? Si no me equivoco.
o cólera. Sí, Drake supuestamente decía lo del padrao simulado, bueno, no era un padrao exactamente, en la estela de la expedición Raka y Maui. Dicen que, bueno, los españoles pasaron en principio de largo de la bahía de San Francisco, porque es una entrada que hay que verla para poder, y hay algunos momentos, bueno, como dijo cierto escritor, nunca ha pasado un invierno más frío que un verano en San Francisco. Francisco, Mark Twain. Sí, pues es razonable pensar de que la entrada pudiera haber bruma, pues pasas de largo y no la ves. Dicen que hay una inscripción en una placa que puso Drake y que por eso hay que reconocerle que es el descubridor de la bahía y todo esto. Yo creo que paparruchas. Y también dicen que es el primero en dar la vuelta al mundo. Porque dicen que como Magallanes fue el que murió precisamente en Cebú, en esta parte de Filipinas, no es exactamente el primero en dar la vuelta completa como líder de la expedición. Y por eso los británicos se arrogan y dicen, no, Drake es el primero que sale y llega siendo el jefe de la expedición. Si es que el que no llora no mama. Exactamente, y aparte es que Drake no fue incapaz de aquello, porque al final, si no me falla la memoria, eso, había muerto, había intentado circunferenciar, por así decirlo, circunvalar todo el globo, pero se saltó partes del camino, y no solo eso, sino que enferma al final, pues, de paludismo y cólera, y creo que al final le hacen un funeral de entierro en el mar, ¿no? Si no me equivoco, lanzaron su cuerpo en un ataúd o sarcófago, a la altura podía ser de Belice, si no me equivoco, ¿verdad? Pues puede ser, sí. Dado que, pero bueno, es la historiografía clásica anglosajona, echando la leyenda negra hacia la nación española, que no quito que fuese así, que hubiese muchas tropelías, pero no es precisamente una rosa la que llevan a cabo los británicos y sufrieron luego Inglaterra y sufren los pueblos realmente colonizados, ¿no? Recordemos que, a pesar de que, bueno, son términos y hay que cogerlos con pinzas, vuelvo a repetir, el Imperio Español, un imperio que nominalmente dura hasta el año 75 con la pérdida de Sáhara, tenía virreinatos y también capitanes generales. Por el contrario, desde un principio la explotación colonial estuvo en dos países, Inglaterra y Holanda, quitando luego ya en África lo que sería Francia, por ejemplo, con Argelia, etcétera. Pero los básicos, bueno, que ha sido Estados Unidos más que la independencia de 13 colonias que rompen con la metrópoli, ¿no? Sí, precisamente dentro de un par de días estará Rubén Villamor en el canal. El último libro que ha sacado es sobre la descolonización de las Indias neerlandesas en la época de la Segunda Guerra Mundial y también Timor Oriental, que es parte de Portugal, con lo cual tiene esa situación respecto del papel de Portugal en las zonas de especiería, el hecho de el paso a los Países Bajos y la realidad de que, bueno, él tiene la curiosa apreciación de que sigue habiendo un país del eje, ahora, en este momento, que se llama Indonesia, porque es heredero de aquel país que se independizó el día 17 de agosto de 1945 y técnicamente se sumó tal vez al eje en el que solamente quedaba Japón, porque Japón reconoció la independencia antes de la rendición en el acorazado de Missouri en el 2 de septiembre de 1945. Y como después las estructuras de Estado de la independencia se basaron en ese Estado del 17 de agosto del 45, que cuando da un golpe el general Suharto sobre Sukarno en 1968 se produce sobre las bases del mismo Estado. 65, la 64. 64, sí. 65, lo de golpe de Estado en Indonesia, sí. Sí, me estaba confundiendo con la película del año que vivimos peligrosamente, que habla de los intentos de los golpes de Estado, de los comunistas y la reacción. Porque lo que es el nuevo orden es el 64, ¿no? Me parece. Que... Sí, me equivoqué con eso. Pues básicamente es el mismo Estado. Sí, exactamente, totalmente. No ha cambiado. Y no solo eso, también hay que destacar precisamente lo que, vuelvo a decir, lo has indicado de una forma magistral. Sobre todo el tema del establecimiento de ese tipo de fronteras que no han cambiado mucho, pero sí han modelado los estados. Filipinas no ha cambiado los últimos 4 siglos, por ejemplo.
Y en cambio, desde la época de los conquistadores, el único quizá desplazamiento de población fue echar a los pocos musulmanes que quedaban en la capital, en Manila, hacia Mindanao. Hoy, Mindanao realmente es lo que ocurre con esta zona de tan conservadora de Indonesia, que fue independiente de facto hasta hace 20 años. ¿Banda hace puede ser? Sí, ahí hubo un problema en 2004, el día 26 de diciembre de 2004, que una ola llamada tsunami, el tsunami de Navidad, pues bueno, pues barrió lo que había Acabó con sido. 2.000 personas, ¿no? Fueron. Sí, era una guerra civil la que estaba en esa banda C, pero vamos que destrozó todo y al final acabaron obligados de una manera u otra a llegar a algún tipo de acuerdo. Acuerdo, catástrofe climatológica de por medio, sí, lo que se llamó el gran maremoto del Pacífico. No hemos olvidado otra cosa también. Antes hablabas de lo de expolio y demás, tendríamos que hablar, y muy concretamente, de la cantidad de galeones que se hundieron en el tránsito de cada uno de nuestros países y a quién pertenecen ahora, porque muchos se encuentran, los restos, quiero decir, el fondo del mar, pues en aguas internacionales. ¿Puede el mecenas o el que se encuentre uno de estos galeones quedárselo? ¿Tiene que entregarse al país heredero de las naciones de las que partía? Es complejo, ¿eh? Técnicamente serían pecios, pero bueno, da igual. En teoría es del país de origen, pero claro, ahí nos encontraríamos con una curiosa situación de debate. Sí, los territorios. En el caso de Filipinas es distinto respecto de la población que pudiera haber en los virreinatos en América, porque jamás fue un territorio de poblamiento, sino había bastantes pocos españoles. Ahí estuvieron, no por casualidad, los de Tlaxcala para acompañar poblacionalmente la conquista del territorio. La situación respecto de ¿eran colonias? Porque si eran colonias, entonces la España actual sería el 100% del poseedor de todos los pecios, de todos. Pero si reconocen que la monarquía hispánica no era colonial, entonces sí habría la posibilidad de que aquellos virreinatos y aquellas capitanías pudieran compartir como mínimo la reclamación respecto de estos pecios que vayan surgiendo de aquí y de allá. Pero claro, el precio sería importante. Reconocer que los virreinatos y las capitanías generales nunca fueron igual que esas colonias que tenían los británicos, los franceses y los neerlandeses. Que había una suerte de autogobierno que, ya sea Carlos III, ya sea la Pepa en 1812, se cargó respecto de aquello que decía, curiosamente, la propia Pepa. Los españoles de ambos hemisferios componen la nación española. Sí, iguales ante la ley. Sí, desde luego. Y es polémico porque hoy, claro, no es que es un término polémico y no quiero que nadie te cañe el canal, Juan Carlos, pero cuando se habla de este revisionismo histórico, que existe como tal, habría que ver también poner las fuentes en una parte anglosajonas y las fuentes hispanoparlantes. Sobre todo, ¿para qué? Para establecer lo que tú dices. ¿Hasta qué punto se puede romper con un pasado colonial, si es que nunca existió, debido a la... Luego ya es la, digamos, perversión o juegos de lenguaje, ¿no? Quizás se designaban como virreinatos y realmente una administración colonial. También se decía, qué sé yo, la administración interina estadounidense en Irak y realmente no era una ocupación. Claro, el lenguaje nunca es inocente, pero aquí hay una serie de tratados, hay una serie de disposiciones legales que establecen que las colonias de la corona inglesa no eran iguales, ni mucho menos, a lo que estableció el Reino de España, la monarquía hispánica. Con todos sus problemas, no vamos a negarlos, pero no olvidemos una cosa. Uno de los principales apoyos hacia lo que es la Hispanoamérica irredenta, a través incluso de libros como de Las venas abiertas de Latinoamérica, de Eduardo Galeano, muy buen libro, por cierto, es el decir, en algunos casos, lo que son potencias coloniales, como eran la actual Gran Bretaña y Francia, Países Bajos, disculpa, parece que apoyan las reclamaciones que hacen frente a España sus antiguos virreinatos. ¿Cómo no van a apoyarlos si así por fin pueden decir, fijaros, los españoles tienen una leyenda más negra que nosotros?
fueron colonias, no virreinatos o capitanías generales. Claro, eso les viene muy bien, sobre todo para borrar sus pestes, que son muchas, y seguir estableciendo, sobre todo en cuanto al esclavismo, la misma, como he dicho, leyenda negra, ¿no? Cuando por el contrario, vuelvo a repetirlo, a pesar de la brutalidad que hay pendiente o presente en España, España llega muy tarde a lo que es la esclavitud, y también sale muy tarde, no vamos a negarlo, porque hasta que se apruebe la misma en Cuba, estamos hablando de la guerra de Grito de Yara, ¿no? Pero no podemos dejar de lado que hay mucha demagogia en considerar que unos países tuvieron unos regímenes coloniales que parece ser que se habían dado plena autonomía. Solo hay que ver las burradas que hicieron, por ejemplo, los estados principescos en la actual India, y por el contrario, pues la corona española mantenía subyugados a todos los ciudadanos a un lado u otro del océano. En parte lo de Cuba en el siglo XIX se puede culpar a Estados Unidos. Sí. Porque la película Amistad va de la época de Martin Van Buren, a comienzos del siglo, pero aquellos esclavistas en Cuba, como lo hemos hablado con Emilio Blanedo, tenían como referente a esos estados del sur que tenían claro que para el equilibrio en Washington, teniendo en cuenta de que 2 senadores por cada estado y luego se iban incorporando nuevos estados al conglomerado del poder en el Congreso estadounidense, y por lo tanto para el sostenimiento del trabajo esclavista era necesario tener tantos votos en el Senado como los estados del norte industriales y que tenían otro modelo de negocio, con lo cual se llegó a esos acuerdos, por ejemplo el tema del acuerdo de Missouri de 1850, la línea Mason-Dixon, la idea de que, bueno, incluso hay una zona, como el mango de la sartén del estado de Oklahoma, ¿sí? Y que tiene que ver con que la línea Mason-Dixon ponía un tope y había un trozo de Texas que estaba por el norte y acabó dándose a Oklahoma, que era un territorio en principio no esclavista. Con lo cual todo esto también incentivó la idea de, bueno, ¿y si incorporamos Cuba como estado de la Unión y como estado esclavista para precisamente ese equilibrio? Con lo cual ahí no se puede separar el tema de la esclavitud en Cuba sin el hecho del conflicto que acabará derivando en la guerra civil estadounidense, lo mismo que tampoco debido a esa situación de que había más nativos que en otros territorios. El mayor efecto, curiosamente, se produce después de la salida de los españoles, a partir de 1898 hasta 1902, en aquella guerra en Filipinas, precisamente contra los estadounidenses, una situación horrible. Y luego con los japoneses, en 1944-45, cuando están llegando los estadounidenses, entre estadounidenses y japoneses, hicieron una limpia de españoles en Manila y alrededores. La matanza de Manila, sí, sí. Hasta el punto de que... Sí, hasta el punto de que Franco estuvo a punto de enviar una división azul para luchar con los japoneses, contra los japoneses. Sí, sí. De hecho, tengo el recuerdo de un compañero de unos institutos en los que estuve, cuya abuela es de origen hispano-filipino y contaba, vasco-filipino, mejor dicho, y que contaba que las mayores burradas que recuerda, esta señora sigue viva, tendrá unos 88 años, con lo cual debía tener unos 7, 8 durante la gran matanza de Manila, y que lo que se veía más por la calle era, bueno, las calles fluyendo sangre y cabezas de españoles decapitados, que intentaron protegerse... creo que era en la Basílica de la Adoración, en plena corazón de la ciudad. Lugar luego de protestas durante la dictadura de Ferdinand Marcos, contra el dictador, etcétera. Estamos hablando de unos sucesos muy, muy polémicos que hoy por hoy, pues el revisionismo japonés, que existe, porque existe, y asimismo lo que es los problemas de encontrar documentación fehaciente, los han dejado muy aparcados. Es un hecho, y quien niegue lo contrario, con perdón, es un necio. Sí, como esa mitología respecto de Cagayán, que está en el norte de Filipinas, en el que los japoneses tenían el mismo interés que los españoles en controlar estas islas, pero a través de Legazpi y de otros como él, pues acabaron en la monarquía hispánica, precisamente con el nombre de Filipinas,
en honor a Felipe II. A ver, Felipe. En Cagayán, donde supuestamente unos pocos tercios se enfrentaron a, algunos dicen 1000, otros llegan a decir 3000 samuráis, aunque probablemente más que samuráis serían ronins, estos mercenarios. Sí, mercenarios, bueno, antes samuráis, pero que al perder al señor se convierten en mercenarios libres y bueno, pues iban como de aquí para allá buscando algún beneficio y probablemente recalaron allí y algún tipo de batalla se debió dar en el que se da esa idea, algún amigo me lo ha comentado, de que si en 1700 y 1714, en vez de estas luchas intestinas, como por ejemplo a propósito de la guerra de sucesión en la monarquía hispánica, se hubieran dedicado a intentar conquistar Japón, pues los samuráis no habrían tenido literalmente ni media hostia. A ver, realmente luego, de todas formas, y se puede ver en muchos casos, uno de los primeros países que tiene contactos con lo que es el Japón de transición de feudalismo hacia Estado moderno es España. Pero no deja de ser un Estado débil. Un Estado débil y, por cierto, a día de hoy sigue siendo muy xenófobo. No acepta la presencia de extranjeros, lo que ellos llaman gaijin, si creo que es el término correcto. Pero unido a todo ello está el factor que se industrializa muy tardíamente y que no hubo una especie de cambio del medievo feudalismo mediante una modernización. Directamente pasan a casi edad contemporánea. Es decir, la línea temporal del Japón moderno es muy difusa. Y obviamente sí, se podía haber optado pues por un bloqueo naval, como hizo también Estados Unidos en unos inicios de las relaciones a partir de 1855, sobre todo pues por el tema de, una vez más, del caucho. Pero es complejo dirimir qué pudo haber sido y si puede haber sido atacado, y en caso de ser atacado, pues hubiesen salido victoriosas las potencias beligerantes, ¿no? Recordemos que una potencia tan grande, y eso que en este caso no era por Japón la presencia, sino por China, como eran por Arthur por parte de los rusos, termina con una derrota bastante más grave de lo que parecía con los rusos, que da pie a la revolución de 1905 y luego al 17. Y también a un auge de nacionalismo y fascismo posterior japonés. Pero es complejo analizarlo como una especie de lectura posterior, pero es muy interesante lo que dices. Y si me permites preguntar, Juan Carlos, ¿qué era lo que te había dicho que perdieron el hilo antes Alberto Pleguezuelos acerca de qué había sido sobre Filipinas? Bueno, sobre Filipinas, Alberto Pleguezuelos tiene una hipótesis sobre el ámbito de la batalla decisiva, porque los japoneses tenían el hecho de la batalla decisiva como habían heredado los británicos en la parte final, en el ámbito de cómo era estaba la posible invasión de retorno, el volveré de MacArthur ahora no me sale el nombre de estuvo ahí digamos que la marina japonesa fue enviada para un último combate, que les dijeron, bueno, no hace falta que volváis, y hubo un momento en el que picaron el anzuelo los estadounidenses y le abrieron el camino a la flota de invasión, y pudieron haber tenido hasta 1 millón de bajas los estadounidenses, pero lo mismo que no hicieron más raids en Pearl Harbor, cosa que pudiera haber sido interesante, lo mismo que no hicieron la operación de invasión terrestre, cosa que estaba prevista. Lo mismo, sí, en muchas adaptaciones, sí. Lo mismo que tampoco ejercieron porque creo que en Midway, de los 4 portaaviones que acaban cayendo, el último creo que era el Sirju, que creo que sí. Sí, el último sí, tenía un almirante que era el bueno de la flota, y se ata al timón y se va a pique, y dices, bueno, pues quedan los gilipollas y se mantiene, y el almirante muere. Sí, es con lo cual ahí los japoneses, esa situación de mando es bastante complicada,
Y Alberto tiene esa idea respecto de esto de Filipinas, ahí, de que pudiera haber sido una forma de acabar llevando a los estadounidenses a la negociación, porque imagínate que el diario del día siguiente: Estados Unidos pierde 1 millón de soldados al haber sido destruido el ámbito embarcado frente la octava flota, creo que era, sí. Frente a Filipinas. Sí. Eso sí, habría significado la pérdida completa de la armada, de la marina japonesa, pero para esas alturas, ¿para qué le servía? ¿Qué más daba? Era casi un chiste, ¿no? Recordemos que también ya había habido, bueno, el establecimiento de la primera gran base estadounidense en Filipinas, tras la guerra MacArthur, creo que sigue existiendo, que es la de Subic Bay. También no podemos negar el extremo de que empieza a haber la doctrina Monroe ya también para el Pacífico, ¿no? Hemos pasado de la América para los americanos, sobre todo el Cono Sur. Creo que es cuando hablas de la que era la guerra civil de Filipinas y demás, no es la época entre el año 1900 y 1902 cuando compra Estados Unidos lo que es y arrienda la base de Guantánamo a perpetuidad. Sí, y luego está el tema de la enmienda Platt, que es de 1902. Exactamente, por eso me refiero. Es un panorama muy que han pasado, pues eso. Y de la base de Bahía de Subic, sí, la dejaron en 1992, pero parece que la han retomado recientemente. Han estado un tiempo fuera de la zona. ¿Durante la época de la hora de tenido Duterte o anteriormente? Hasta Bombón. Con Bombón han llegado al acuerdo de volver y no solamente de recuperar las 4 bases más importantes que tenían, sino hacer otras 4, tener 8. Claro, porque me suena que ni Duterte ni anterior, Aquino III había sido... Sí, Duterte es curioso porque en teoría tenían esa relación con el tema de la línea de los 9 puntos, que es de 1940 y pico, de la Segunda Guerra Mundial. Alguien que cogió un dibujo y hizo 9 puntos por allí y ya está. Y evidentemente nadie puede venir y decir, no, es que como Italia era la poseedora del Mare Nostrum, entonces Italia puede reclamar como heredera del Imperio Romano todo el territorio del Mediterráneo, todo, completo. Y dices, no. Bueno, ya ha venido Donald Trump a decir Golfo de América, oh yeah, yes. Pero otra cosa es que reclame la soberanía de todo el mar, con todas las islas y todo lo que contiene, más allá del tema del nombre. En el mar de la China, como lleva ese nombre, dicen, es soberanía china. Las Paracelso, las Spratly, todo es nuestro. Y eso lo llevó a la Corte Internacional relacionada con el tema marítimo y le dio la razón a Filipinas. Pero, muy gordo, pero el presidente Duterte, que entonces era el que estaba cuando se produjo este fallo, bueno, cuando los chinos dijeron, me importa un pepino, bueno, pues el señor Rodrigo Duterte dijo, bueno, pues ¿qué más da? No, y Rodri Duterte, que es una persona mucho más voluble y mucho menos confiable que el propio Trump, ya decir. Pero ahora está siendo juzgado. Ahora está siendo, sí, de hecho, mandaste tú la noticia de que había sido detenido tras volver, no sé si era de un viaje en China. Y le llevaron a Daya. Exactamente, sí, bueno, por las matanzas que hubo contra Abu Sayyaf, posteriormente convertido en la banda de Omar, no me acuerdo cómo era el nombre, y posteriormente hizo bayat al mal llamado Estado Islámico, ¿no? Pero sí, combatió el fuego con fuego, lo cual no dejaba mucho a su favor. A ver, la realidad es que estamos hablando de que ya desde la época de Magallanes, de una península con 11.000 islas. Y es muy difícil de controlar. Recordemos que muchas veces incluso se planteó que el propio Bin Laden no iba a estar en Waziristán o Pakistán como pasó al final, sino que iba a estar oculto y con una nueva identidad en las Filipinas. Ojo, hubiese sido viable. O en Indonesia, donde podía estar protegido por clérigos radicales. Pero el caso de las Filipinas es que es una historia bastante más compleja de lo que parece. Sobre todo, pues... Porque hasta el año 74-75 hubo algún soldado de estos llamados perdidos japoneses por ahí. Sí, que tuvo que, en este caso, el que me está recordando era en la jungla de Filipinas, un soldado que no ha muerto hace mucho, con 90 y pico años, y que tuvo que ir el emperador Hirohito en el año 70 a decirle que se rindiese, ¿no? Y entregó la espada. Un subteniente de la Armada o de la... Sí, su antiguo jefe, y hay fotos con Ferdinand Marcos para darle la salida.
Sí, que sobre todo, bueno, Ferdinand Marcos es la época curiosa de que alquilaba los helicópteros, la mitad de helicópteros a el señor Francis Ford Coppola para Apocalipsis Now, y la otra mitad la utilizaba para bombardear a los rebeldes del Partido Comunista, o no sé si era Frente Moro de Liberación o ambos. Creo que ambos. Sí, es así. Y sobre todo, de todo lo que he dicho, el estudio de esta especie de talasocracia, yo vuelvo a repetir que no me gusta Dugin, pero leer la cuarta teoría política en cuanto a lo que es el desarrollo de la talasocracia y ese intento, a raíz de la caída del muro, de un nuevo orden mundial y establecer que, sobre todo, Asia Oriental iba a ser el nuevo núcleo de crecimiento económico, es muy interesante. Y no se fijaba tanto en China, sino, era un genio, la verdad, entre comillas, en el crecimiento japonés. Recordemos que hasta, ¿cómo se llama? La década perdida, ¿no? Cuando se queda estancada la economía japonesa, Japón para el siglo XXI iba a ser la segunda economía mundial. Ahora creo que es la cuarta, si no me equivoco. Sí, eso lo comentamos con respecto de Jungla de Cristal, pero también habría otras producciones. Network, un mundo implacable, del 75, decía: los árabes van a ganar todo, van a invadir, van a conquistar, van a comprarlo todo. Aquel actor súper sobreactuado, gritando a la cámara en aquel programa. En la década siguiente fueron los japoneses. Peter Finch, no recuerdo cuál era de los dos. Sí, Finch. Peter Finch, ¿no? Que muere poco después, sí. Que le dieron el Oscar ex saqueo. Y William Holden quejándose de: ¿qué demonios? Le han dado el Oscar a este porque ha muerto. Y ya está. Ese cabrón me ha quitado, además lo dijo, ese cabrón me ha quitado el Oscar, sí. Y la década siguiente, en los 80, eran los japoneses. Nos van a conquistar todos. Luego han acabado siendo los chinos. Pero creo que va a pasar. La cosa no va. Pero es interesante lo de Dugin en la vertiente respecto de cómo los eslavos, los rusos especialmente, tienen como conceptualización la historia. En el ámbito occidental tenemos la idea tal vez haya un retroceso, pero siempre la línea ascendente, siempre hacia mejores cotas, siempre a mejor, todo maravilloso. Sí. Pero los rusos tienen en cierta medida un sentido catastrofista y circular. Lo digo, sí, también. Lo digo porque cuando uno mira al Imperio Romano, que también tenía relación en cierta manera a distancia, bien a través de los partos, bien a través del ámbito de la península índica, respecto del Imperio del Medio, el Imperio de China, en ese comercio entre la serpiente y el águila, que en principio nos encontraríamos con que el primer contacto auténtico fue en un adelantado que dijo que era embajador de Roma, pero era un pícaro. Un pícaro que se autotituló y bueno, yo llevo esto, voy para allá y digo que soy el embajador de Roma y les trato de camelar, y luego ya, tiempo después, ya sí hubo embajadas más o menos formales, y eso se puede ver respecto de mapas que te dicen dónde se han encontrado monedas del Imperio Romano, y bueno, pues se encuentran en la península de la India un montón, sobre todo en la zona de la costa. Con lo cual se ve claramente esa conexión. Luego esto se perdió y hubo un periodo en el que no hubo contacto. Luego se recuperó la ruta de la seda y luego se perdió respecto de la conquista del Imperio Otomano por el tema de Constantinopla, y hubo que hacerlo por mar. Y al final acaba llegando esta situación de esa alternativa con la incorporación de las Américas, con la creación del Imperio Español, de lo que se basa ciertamente con estos experimentos, como es esta primera circunnavegación de Elcano, más allá de Magallanes, que tiene ese correlato respecto de... Sí, y sin contar el fallo, no sé si te acuerdas, de Antena 3, cuando el quinto centenario, que decía que había pasado por el canal de Suez, que ni siquiera existía de aquella. Sí, eso habría sido milagroso. La verdad que esa historia de ficción, el que guionizó aquello para Antena 3 para los informativos, fue maravilloso. Sí, pasaron por el canal de Suez o de Panamá, da igual, y detrás iba la Enterprise. Pues pero la de Star Trek, con el capitán Kirk. Efectivamente, la original. Pero claro, fueron hitos. Desde luego fueron hitos. Y también, vuelvo a repetirme, ha habido, quizá por la polémica de enlazarlo con lo que era
esta historia revisionista patria y sobre todo basada en del imperio hacia el sol, donde nunca se ponía el sol, se ha habido y perdón por la polémica, pero ha habido una autocensura. También es cierto que se ha dejado de lado a lo que fueron los conquistadores o exploradores vascos. Recordemos que el K no se sigue poniendo con C, no con la lógica K de la grafía en euskera. Sigue siendo una especie de nacionalismo cultural rancio que ha evitado que esos grandes conquistadores, esos grandes visionarios, exploradores, e incluso podemos decir que, a pesar de diferir de los estándares actuales, eran científicos y, bueno, pues gente que buscaba el saber y el conocimiento, como decía el profeta Mohammed, Mahoma, has de buscar el conocimiento hasta en China. Pues esta gente lo buscó hasta en China, ni más ni menos, porque allí llegó. Sí, en la fachada de la Diputación Foral de Guipúzcoa hay 6 grandes de la provincia, y ahí se pueden ver en San Sebastián, entre los que está, por supuesto, Legazpi, Urdaneta, Gentes de Mar, que, también está ese trasfondo, por ejemplo, Blas de Lezo, que también es otro de los importantes, que sabían en buena medida el tema del árbol malato y la situación respecto de la foralidad, de que, siendo en general un país pobre, un lugar de tránsito en el ámbito de los Pirineos, en uno de los dos tránsitos a ambos lados más de ir norte a sur, que han ido los pueblos pasando por ahí, pero sabían perfectamente de que el acuerdo con la corona, con la monarquía hispánica, es hacia adentro, hay respeto al derecho propio, que es la foralidad, y entonces cuando se defiende el territorio se va como servicio militar, pero si se va más allá de los límites se va con el sueldo. Y todos estos que trabajaron para la monarquía hispánica cobraron como si hubieran sido suizos o italianos o alemanes, a pesar porque de que era el salario de ultramar, sí. Que era, por ejemplo, si no me equivoco, también ocurre luego con los africanistas, que por cada año en el exterior de la península computaba por 2, ¿no? Más luego el sueldo y las dietas que iba unido a ello. Con ese background del respeto al derecho tradicional, que es la foralidad, que eso luego al final acabará siendo roto por el virus francés. Por el virus francés. Ni más ni menos, sí. Y es bastante triste porque en principio cuando uno tiene una trayectoria, lo que debe hacer es hacer respuestas endógenas con los problemas endógenos, que es curiosamente lo que pasa ahora respecto de los woke. Los woke es la respuesta cultural estadounidense a los problemas estadounidenses. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los demás? Vale, puede haber problemas más o menos compartidos y globalizados, pues de una respuesta local a ese problema que tienes. Pero parece que no. Porque si no, parece la pescadilla que se muerde la cola y el tema, o problema, mejor dicho, no solo se solventa, acrecenta. No solo se solventa y se elimina, sino que se acrecenta. Sí. Y es una lógica perversa porque al final no deja de ser la pescadilla que se muerde la cola. Sí, lo digo porque en cierta medida, con la muerte de Magallanes, luego alguien hará un esquema más o menos parecido con la muerte de James Cook a la hora del relato. Sí, porque el relato es lo mismo. Al final ambos son, más brutal quizá Cook, por lo que parece, porque Magallanes es decapitado, antes, es masacrado y pueden recuperar los restos malamente que sigue habiendo en Napa, lo que es el mausoleo, ¿no? O en la isla de Cebú. En cambio, pues a Cook lo establecen como un, digamos, humanista, una persona que encima tenía un bagaje cultural muy alto, lo tenía también como Magallanes, con diferencia de temporalidad, desde luego, pero Cook no deja de ser un conquistador y que encima establece, pues, para la redundancia, establece una especie de imperativo colonial basado en el resto de territorios que ha ido pasando a la corona británica o inglesa, ¿no? ¿Por qué Magallanes se le ve con esa aura quizá oscura en algunos casos, como todo conquistador, de que procede de la monarquía hispánica, y en cambio a Cook se le ve como un liberador que acaba siendo masacrado por unos insurgentes y redentos de una isla que no quería civilizarse? Pues lo dejo en manos de los historiadores expertos, porque yo no me lo explico. Sí, como tampoco me explico hasta cierto punto
En Star Trek Más Allá, la última del tiempo Kelvin, hay una sonda espacial que es capturada por el jefe de los malos y es la sonda espacial Magallanes. Pareciera que cuando hay que hablar de este viaje se fijan en Magallanes y jamás mencionan a Elcano en el ámbito anglosajón. Resulta ciertamente curioso. Tal vez tenga que ver con esa tradicional amistad entre los portugueses y los ingleses y ese odio africano a cualquier cosa que hubiera hecho la monarquía hispánica. Totalmente, y también aparece incluso, me parece que era en la serie, otra serie también de culto, con menos temporadas, pero como era Alias, ¿no? En la que también había un proyecto Magallanes. Bastante más complejo de entender, pero sí, es esta especie de sinergia que hay siempre entre lo que fue la corona en tiempo de Portugal y la de Gran Bretaña, o Inglaterra, como se quiera denominar, y que por el contrario intenta aislar pues a la monarquía hispánica a través de qué, sobre todo de la leyenda negra. Es un hecho y no sé, y es innegable. Se podrá defender más, menos lo que era la deriva política de cada uno de estos dos sistemas, ¿no? Pero por el contrario se ha falseado mucho la historia. Esa es una opinión personal, que sé que sea polémica y a lo mejor me confundo, pero así lo veo. Bien, pues vamos a ir cerrando. Creo que ha sido interesante recordar esta efeméride, ese momento que acabó cambiando la expedición y dando el poder a Elcano, y que al final acabó culminando con esa primera circunnavegación que fue tan importante para el devenir de la navegación mundial y de los respectivos participantes y de la situación en los siglos por venir. Eso es. Pues encantado, Juan Carlos, me pareció más que correcto que ayer me lo comentase. Espero que a la gente le parezca interesante. Sí que rompemos un poco con nuestra temática habitual, de sobre todo acerca tanto de cine como de sucesos actuales como Ucrania, etcétera. Hoy no pudo ser lo que habíamos comentado acerca de Odian, pero bueno, todo se andará y siempre. Pero ya será. Se verá. Ya iremos con él un día de estos a Chipre. A estar un rato. Eso es, aplicar Chipre, que es muy importante también, sobre todo tras el 50 aniversario de lo que era el problema de la isla, como ya hablamos hace unos meses, ¿no? Y como siempre me reitero, encantado de estar aquí, muchas gracias por la invitación y volveremos. Eso es, volveremos.